Gente bonita, comunidad chingona que tenemos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Marcas Chingonas. Me es un gusto presentarles al personaje que tenemos el día de hoy enfrente de nosotros. Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, Muy muchas bien. gracias, Sergio, por la invitación. Fue excelente. Permítanme presentarles a David Gutiérrez. Él es cofundador y director general de Net Design Agency, una agencia de diseño enfocada en UX, UI, creación de contenido, branding y constante innovación. Junto con la empresa ha tenido la oportunidad de colaborar con marcas como Cemex, Nike, Cars Jr., H-E-B, UDEM, American Express, Innova Sport, Inc. Monterrey, Cristus Muguerza, y así le puedo seguir con un chorro de marcas bien fregonas. ¿Cómo estás, David? Muy bien, encantado y muchas gracias de poder estar aquí invitado en tu excelente y chingón podcast. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias por darte el tiempo y muchas gracias por el espacio y sobre todo por la plática tan chingona que vamos a tener el día de hoy. Excelente, así será. Empezamos con lo bueno. Como lo dije en la presentación, el buen David, además de ser director general, es cofundador de la agencia Net. Es decir, que le tocó empezar desde el principio. Y me gustaría que nos platicaras cómo empezó todo este sueño y sobre todo cómo llegaste a colaborar con marcas de estas que dijimos ahorita. Sí, claro. Fíjate que ahorita que mencionabas los proyectos, la cantidad de tiempo que tenemos, y aunque la agencia se remonta a hace 9 años que la construimos junto con mi hermano, pues realmente yo creo que la historia surge desde atrás, que al ser una empresa confundada con mi carnal, pues el sueño de crear, yo creo que viene desde niños, ¿no? Está a lo mejor chip que somos 3 hermanos, hay un hermano mayor y luego yo soy el de en medio y Samuel Samer, que estuvo aquí en tu podcast. Que le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo. Yo creo que ahorita está dormido, pero ya cuando se levante puede ser que lo vea y lo escuche. Entonces, los 3 traemos ese chip de familia, de crear y de la multidisciplina y esa curiosidad por constantemente estar aprendiendo algo diferente. Y en su momento, pues la computadora, la computación, los 3 somos ingenieros en sistemas. Fue algo que potencializó esa curiosidad. Mi carnal Daniel se fue más por el tema del doctorado, de la parte científica, académica. Actualmente es maestro y director de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Montemorelos. Y él le dio por ese lado y la verdad que es el de los 3, yo creo que al que más le gira por ahí la ardilla, el hámster, ¿no? Y le dio en el tema académico y genial, pero siempre ligado al tema, en su caso, aprendizaje HCI, el aprendizaje de computadora, persona, ¿no? La interacción que tiene la computadora con la persona, ¿no? Entonces, él le dio toda esta parte académica de cómo aprender por medio de la computación. Y pues nosotros dos, de una u otra manera, en mi caso, salí de estudiar en el 2000 y estoy desde el 2000 acá en Monterrey. Y tuve una gran carrera, digo, gracias a Dios, y una oportunidad de desarrollarme en Danilo Black por más de 10 años. Una agencia, la verdad, tremenda, los proyectos y el equipo que se formó en ese momento, un equipo extraordinario, en el cual tengo grandes amigos, y me dieron la oportunidad de crecer muchísimo, de venir de ingeniería en sistemas, el gusto también por el diseño, el gusto por el arte, por la música incluso. Logré combinar en sus inicios estas intersecciones, ¿no? Yo programaba mucho en Flash en su momento. Hacía mucha animación, pero por medio de código. Por allá por los 2000, sí, 2000, en lo 2001, que 2002. Hace poco me pidieron, porque a lo mejor entró a dar clases en el CEDIM, me pidieron que pues llenar el currículum. Precisamente ayer lo estaba haciendo y ver todos los cursos que he tenido en mi carrera profesional. Y la verdad que son bastantes. Por ahí del 2000 tenías tú que ir a un curso, pero en forma física. Sí. Me tocó ir Centro de Cultura Digital, se llamaba un lugar bien padre donde te enseñaban y traían la tecnología nueva en su momento de Macromedia, donde te enseñaban y Adobe, Photoshop, animación en Flash, corrección de color. Y la verdad que en la agencia, sí, por medio del TEC, donde fue mi primer año, en el campus Santa Catarina, donde estuve programando, estuve un año nada más y luego me moví
a la agencia Danilo Black, me dieron la oportunidad de crecer mucho y de aprender muchísimo. Y entonces desde ahí invité a mi carnal Samuel para que él también participara. Y ya desde la universidad nosotros ya estábamos programando, y te estoy hablando del 98, 2000, estábamos programando y haciendo sitios web. Entonces al momento de encontrar esa oportunidad en la agencia donde también me podía desarrollar diseñando sitios web, web design se llamaba en ese momento. Sí. User Experience Design no existía claro. En su momento. Las personas de las cuales yo aprendí muchísimo eran orientados y especializados en arquitectura de información. Esta parte de los esquemáticos, mapas de sitio, sí. Wireframes, etcétera, donde estructuraban pues grandes proyectos digitales en cómo organizarlos de la mejor manera. Sí, la arquitectura del sitio total. Exactamente, pero muy profundo, o sea, a nivel de usabilidad, a nivel de encontrar las mejores prácticas para que un sitio web y la experiencia digital fuese lo más amigable posible, ¿no? Entonces, esos 10 años estuve desarrollándome mucho en ese sentido y la verdad un gusto bien padre por el diseñar las experiencias digitales. Entonces yo fue cuando invité a Sam y estuvimos varios años ahí y después estuve... ¿Lo invitaste a Danilo? A Danilo, okay. Exactamente. Estuvimos más de 10 años. De ahí estuve también en otra empresa donde me tocó a mí, aunque la empresa tenía sede en Ciudad de México, a mí me tocó construir el equipo remoto de diseño de experiencia de usuario con diseñador de interfaz, programador de frontend. Digamos que aquí estaba todo el equipo multidisciplinario para diseñar el front y la experiencia digital. Pero siempre con mi hermano tuve los proyectos de freelance con Samuel. Y Samuel, al momento de dejar Danilo Black, pues ya le empezó a dar más forma net. Él empezó a dar el nombre, empezó a tener los proyectos como con el nombre de la empresa y yo le ayudaba de una u otra manera, pero yo no estaba formalmente en el proyecto, aunque ya teníamos nosotros también siempre nuestros side projects, claro. Aunque estábamos en la agencia, etcétera, ¿no? Y yo creo que por ahí también es un buen consejo, ¿no? De nunca dejar de tener esas salidas de proyectos donde a lo mejor si dentro de tu empresa uno puede siempre decir, ¿sabes qué? Es que en mi empresa no me desarrollan en esta área que a mí me gusta mucho, pues oye, pues ten siempre tu proyecto y de ahí pueden surgir cosas padrísimas, ¿no? Y yo creo que un buen ejemplo pues es Net, donde Sam y yo estuvimos desarrollando siempre por medio de la multidisciplina, aunque nuestras 8 horas al día estaban enfocadas al trabajo, a la agencia, en este caso Danilo Black, pues siempre tuvimos nuestros proyectos laterales donde estábamos desarrollando a lo mejor cuestiones más artísticas, a lo mejor no tanto de programación, pero más de diseño, y siempre experimentando cosas diferentes de lo que nos solicitaban en la agencia, ¿no? Sí. Entonces, pues prácticamente de ahí nace Net, en donde Sam le empezó a dar al proyecto, cuando yo todavía estaba trabajando, y cuando ya dejan de invitarme a la empresa esta que se llama Glue actualmente, fue donde ya dijimos finalmente, oye Sam, ya hay que hacerlo juntos, ¿no? Ya cuando... dejé de tener ese trabajo y dijimos, oye, no hay de otra, hay que entrarle al toro por los cuernos, tenemos la capacidad, tenemos personas que ya nos buscan, pues ¿por qué no tener ya nuestro proyecto? Entonces de ahí nace, de hace 9 años para acá, Net. Órale. Oye, David, y ahorita que platicaste del tema de tener tus side projects, a ti te ha tocado vivirlo, pues punto número 1, haciéndolo, y punto número 2, pues ahora como... director general, me imagino que también tienes líderes y personas en tu empresa que muy seguramente tienen sus proyectos, además de la agencia. ¿Cómo crees tú que es la mejor manera de sobrellevar un proyecto de freelance, por así decirlo, estando dentro de una empresa? Híjole, esta pregunta te gustaría escucharla desde el punto de vista de como del jefe, de decir si tengo yo algún un chico que también hace freelanceos. Pues pues por eso te lo pregunto, güey, o sea, porque le tienes que dar esa respuesta que cumpla con las dos funciones, tanto dentro de la empresa y tanto tú como jefe, ¿no? O sea, ¿cómo consideras tú que es la mejor manera de sobrellevar ese tipo de proyectos? Híjole, yo creo que es una situación difícil para ambas partes. Y yo creo que lo primero que uno hay que hacer es prever esa situación. ¿Cómo le das a tu equipo de trabajo esa claridad del crecimiento dentro de tu agencia? Muchos líderes no nos preguntamos eso. Nos abocamos a contratar, reclutar a la persona
ver que tenga el trabajo diario operativo de sus 8 horas diarias, pero no siempre se le da la claridad a la persona de lo que puede crecer en tu empresa. Entonces, por falta de claridad y de liderazgo y de acercarte, decir y recordar, oye, ¿por qué contraté a esa persona? ¿Qué cualidades tiene? ¿Qué potencial tiene? Y no solamente verlo desde el punto de vista transaccional, a nivel de qué puedo obtener de esta persona a nivel económico, sino decir, oye, yo cómo ayudo a esta persona a crecer, porque de una u otra manera, y no solamente por tu agencia, lo vas a hacer porque realmente hay un interés en la persona, ¿no? Claro. Entonces yo creo que primero hay que mejorar eso, y yo lo he intentado hacer como líder, aprender mucho en esas pláticas de salida cuando alguien te renuncia, ¿no? Sí. Decir, híjole, ¿sabes que estoy renunciando por esto? Y la verdad, la mayoría de las veces no te lo dicen, pero uno escarbando un poquito y apostándole a la relación y mostrando empatía y humildad, decirle, oye, ¿qué hizo falta de mi parte? Y ser muy humilde en la parte del liderazgo, decir, oye, ¿qué hizo falta? Hay algo que nosotros como agencia no te dimos, o que incluso yo como líder no te di, no te ofrecí, no te encaucé, no te hice las preguntas necesarias para que tú crecieras primero dentro de la agencia. Porque yo creo que muchas veces si la agencia no está dando y creando ese ambiente sano de construcción de los proyectos, para que los proyectos los hagan internamente, como se escucha mucho el caso de Google, como Gmail se realizó, y es porque hasta donde yo me acuerdo, no sé si lo siguen haciendo, el 30% más o menos de las horas al mes, Google lo dedica para que las personas tengan un side project o un proyecto de lo que no se realiza en el día a día. Entonces ellos mismos ya propician ese enfoque para que sea un enfoque de innovación, porque la innovación debe ser una constante dentro de tu empresa. Entonces, yo creo que número uno contestaría de esa forma en donde nosotros como líderes debemos aprender que no exista, ser preventivos, ¿no? Que no exista esa necesidad que la persona tenga que ver afuera, sino que lo pueda construir adentro. Y ¿por qué no? Siempre tú tienes dos tipos de personas dentro de tu agencia. Tienes la persona que le llamamos Sam y yo como la Dex person, ¿no? La persona que va a estar 10 años contigo, 6 años contigo, y se va a poner la camiseta y va a ser tu mano derecha en muchas cosas en tu agencia. Entonces, uno como líder debe identificar a esa persona. Ahora, hay otro tipo de personas que son más los emprendedores. Esas personas que están dentro de tu agencia y quieren emprender. Y a lo mejor dentro de 5 años, si tú no le das este proyecto que pueda desarrollar dentro de tu agencia, se va a salir, no va a ser el intrapreneur, ¿no? Va a ser el emprendedor y va a tener sus negocios por fuera. Y está bien. Yo creo que la labor del líder es crear el ecosistema sano, necesario para que todas las personas crezcan independientemente de las iniciativas que ellos tengan en mente. Órale. Y en dado caso que lo podamos identificar, imagínate que me gusta mucho esta idea de que desde que contratas a las personas te vas dando cuenta de qué tipo de persona es, ¿no? Ninguna es mejor que la otra, ninguna no quiere decir que sea superior a otra ni mucho menos, pero sí te habla mucho de cómo el tipo de perfil es las necesidades que tiene y que a lo mejor puedes o a lo mejor tu agencia no está lista para ofrecérselas. O sea, a lo mejor el del perfil emprendedor busca un crecimiento mucho más acelerado que a lo mejor dentro de una agencia no la puede obtener, y probablemente el otro perfil busque una estabilidad más constante en la que, oye, con mi salario, mientras vaya subiendo mis ingresos a lo mejor cada 6 meses, cada año que se vaya viendo ahí más o menos, una pequeña comisión, etcétera. Y con eso es ya la felicidad y la estabilidad que ellos están buscando. En dado caso que encontráramos ese perfil emprendedor y tú sepas que esa persona lleva proyectos por fuera y que dentro de la agencia tú sabes cómo hacerlas, ¿cuál es la mejor manera de sobrellevar ese tipo de perfil? O sea, esa persona hay veces que se acerca con el jefe o con el dueño y te pregunta, oye, es que tengo este cliente, ¿cómo le hago? Y tú, pues, si es tu cliente por fuera y lo estás haciendo en tu tiempo libre, pues tú pélatela, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso? O sea, ¿sí se debe de ayudar? ¿No se debe de ayudar? Lo de la agencia es de la agencia, lo tuyo es tuyo, o sea, ¿cómo sobrellevar esa situación? Sí, fíjate, sí me ha sucedido. Me ha sucedido donde años pasados parte del equipo empieza a tener por su propio desarrollo
una atracción hacia obtener proyectos. Incluso la misma exposición que le damos a los chicos dentro de la agencia, de una manera muy abierta, decir, oye, existe como una total transparencia, incluso contacto con clientes, ¿no? Aunque sean desarrolladores, diseñadores, acompañan en las juntas, nos encanta que suceda de esa manera transparente y que no haya como ciertas barreras basadas en el miedo, en el control. Al contrario, buscamos que cada miembro del equipo, de una manera muy horizontal, busquen tener exposición dentro de la agencia, no importa si mañana pueden o no pertenecer a la agencia. Entonces nos ha sucedido esos casos donde se nos han acercado de, oye David, fíjate que traigo este proyecto. Entonces lo primero que ha sucedido es que de una u otra manera, en forma natural, nosotros las tarifas, el tipo de proyectos que ya tenemos, sería imposible o será muy improbable que ese proyecto que tú estás estableciendo esa conversación lo traigas a la agencia, saldría muy caro. Sí, o sea, por tu cuenta no te va a salir igual, o sea. Exactamente. Entonces, de una forma natural, el 90% de las veces ha existido esa situación y a lo mejor un porcentaje muy mínimo ha sido donde le decimos, oye, pues si tú lo traes, a lo mejor damos un porcentaje de la venta, a lo mejor te incluimos en que tú te desarrolles y veas cómo cotizamos. Algo que hacemos mucho de eso es que el equipo operativo, la mayor parte, cuando tienen una madurez, los incluimos en las cotizaciones. Uh-huh. Abrimos los números, existe esa transparencia, porque creemos mucho que mientras más las personas y el equipo operativo conozca cómo se cotiza un proyecto, cómo está establecido el costo por hora, el alcance, la utilidad, los costos fijos, puede haber una mayor conciencia del cuidado de la rentabilidad del propio proyecto. Uh-huh. Entonces, lo tratamos de hacer todo de una manera muy transparente lo más posible. Entonces, número uno es eso, tratar de hacer esa diferenciación clara de que, oye, en forma natural, este proyecto no podría yo traerlo. Ok, si no sucede eso, lo que me ha sucedido en mi experiencia es que como va la relación por delante con el people first, uh-huh, que tratamos de encauzar en la agencia, en una forma natural sí nos buscan, de una manera muy, pero no lo esconden por lo general, nos buscan en un buen sentido de, oye, ¿tú qué me aconsejas? Pero es más como un consejo, claro, de mentor, de decir, oye, fíjate que traigo unos proyectos, no sé cotizar, y la mayoría, como a nosotros en un inicio, seguramente te pasó, oye, ¿cómo cotizo un proyecto? ¿Por dónde empiezo, sí, cabrón? ¿cómo cotizo mi hora? ¿Estoy cotizando mucho? ¿Estoy cotizando poco? ¿Cómo la cotización en alcance de un proyecto? ¿Es por horas? ¿Es por valor? En fin, todas las diferentes maneras que existen en cómo cotizar un proyecto, ¿no? Entonces, generalmente sucede a nivel de mentor. Sí. Y eso yo creo que es a lo que todos debemos de aspirar dentro de nuestra agencia como líderes. Que las personas no nos vean como un jefe, sino nos vean como una persona en la cual pueden obtener una relación más allá de lo transaccional. ¿Qué significa esto? Que a la medida que nosotros busquemos desarrollar una relación a largo plazo con nuestro equipo operativo, puedes desarrollar la cultura. Muchas veces estamos enfocados en decir, oye, yo quiero parecerme a tal empresa, yo quiero ser una empresa de premios, quiero establecer una cultura de esta manera y quiero que mi equipo trabaje de esta manera, pero si uno no vive la cultura a través, en mi caso, lo que yo más aprecio, son los valores, es la empatía, es que las personas primero, es que la humildad va primero, la honestidad va primero. Entonces, si uno no lo vive a través de estas conversaciones honestas en el día a día con tu equipo, pues simplemente se queda como algo escrito en la pared, como claro, la misión de estas empresas que entrabas, ¿no? Misión, visión y valores, sí, güey. Sí, que todo el mundo la pasa, pues voltea a ver todos los días, pero ¿está sucediendo en el día a día? Pues quién sabe. Entonces siempre yo trato de apostarle a estar abierto a que cuando esa conversación se necesite, tenerla directamente y que no tengan los chavos miedo en decir, híjole, es que estoy trabajando, no le voy a decir al jefe, porque entonces me va a evaluar. Pero si tú estás evaluando a tu colaborador nada más por las horas, luego vienen estas situaciones, ¿no? De que hay una webcam para ver cómo están trabajando. Para estarlos checando. Oye, no puedes usar la computadora del trabajo para tus trabajos, tus proyectos de freelance. Uh-huh. Entonces, todas esas situaciones, la verdad, uno debe de prever, de no llegar a ellas, porque están basadas más en el miedo y en el control. Yo creo más en la apuesta sobre la empatía, la honestidad y sobre todo en ver a quién contratas. Porque la neta, muchas veces uno mismo propició esa situación. Si hay una persona en la cual tú desconfías como líder que te está
te está haciendo, ¿cómo se dice? De agua a los tamales, ¿no? O sea, te está ahí chamaqueando o trabajando por fuera y ocultándote cosas, pues para empezar, ¿para qué lo contrataste, no? Sí. No es una cosa que surge de un día a otro. Entonces, muchas veces lo que yo he visto es que uno no invierte muy bien en su proceso de contratación y reclutamiento y por eso tiene estos detalles. La mayor parte de mi experiencia es que una persona bien contratada, haciendo una relación muy sana desde un inicio, no va a ser el tipo de persona que va a estar teniendo proyectos de freelance y dando más valor allá afuera que en el trabajo que tú ya le estás ofreciendo, ¿no? Y sobre todo, qué importante esto que acabas de decir del tema de misión, visión y valores. Porque yo creo que, bueno, punto número 1, todos los debemos de tener. Pero punto número 0, güey, o sea, es decir, antes del 1, tienes que verdaderamente vivirlo, güey. Qué fácil tener ahí en tu pared valores, honestidad, servicio, o sea, los mismos choteados de siempre, güey. Pero qué importante es de verdad vivir la honestidad. Qué importante de verdad es estar con una actitud de servicio. Y como líder, tú sabes si lo exiges o lo predicas. Está en cabrón, güey. Porque normalmente lo que tendemos a hacer las personas que estamos y que dependen personas de nosotros es de que, oye, tienes que tratar bien a tu compañero. A ver, cabrón, ¿tú lo tratas bien? O sea, ¿lo exiges o tú lo estás haciendo? Y normalmente las personas que exigen tienden a no funcionar de la manera correcta. O sea, no estás predicando con el ejemplo. Y las personas que lo predican no tienen la necesidad de decir, oye, estoy siendo servicial contigo. No, güey, eso se vive diario aquí, ¿no? Sí. Oye, es que el crecimiento de tu agencia está totalmente relacionado al crecimiento de liderazgo. Si tu equipo crece en función de lo que tú crezcas como líder. Y si tú, la neta, no eres una buena persona, no vas a tener un buen equipo. Si no eres una buena persona, no vas a tener una buena agencia. Entonces, es lo que yo he descubierto. Ser muy empático y todo está basado en el desarrollo personal. O sea, ¿qué áreas de oportunidad tiene uno como persona en el liderazgo? Decir, híjole, ¿sabes qué? Es que esta persona no me está rindiendo. Este proyecto no resultó. La primera pregunta que uno se debe hacer es hacia el interior, güey. Antes de buscar culpables, antes de buscar factores externos. Es que el cliente falló, es que el cliente no me está pagando, es que la nómina no lo puedo llevar, el flujo, tantos problemas y situaciones que tiene uno en su emprendimiento. La primera pregunta es hacia el mundo interior de nosotros, güey. Porque muchas veces, como tú dices, uno puede decir en el papel, oye, tengo como propósito en mi agencia, quiero tener este proyecto. Pero si uno neta no atrae en una forma muy empática y no tiene una relación sana con sus colaboradores en base a la empatía, en base a darle su lugar como personas. El respeto, exactamente. Y diferenciarse, ¿no? Entre ser un líder y ser un jefe, güey. O sea, la neta, ese rollo de andar con el látigo, de andar, tratando de empujarlos, pero con maltrato, güey, qué gacho, güey. O sea, tienes 8 horas, güey, al día que los ves, a veces son más horas de lo que ves a tu familia, güey. Sí. Eso está bien cañón, güey. Entonces, desde el momento que yo descubrí esto, la neta sí cambió mi manera de pensar, en donde si aspiro a que la agencia potencialice su resultado, primero yo debo de potencializar mi crecimiento. Se me hizo bien interesante lo que acabas de decir en temas de que el crecimiento de un emprendedor está pues prácticamente directamente proporcional o atado al nivel de reclutamiento que tiene para la creación de líderes. Y eso está muy cabrón, porque al final, si no lo vemos de esa manera, prácticamente te puedo apostar que el crecimiento está atado a tus horas de liderazgo que tú tienes. Entonces, nada más las horas que tú tengas de liderazgo o de pues, realmente de buscar proyectos y todo, pues se te acaban, güey. Todos tenemos nuestras 8 o 10 horas, tú sabes a qué horas lo haces, pero el crecimiento está atado a nuestras propias horas. Si eso lo empiezas a sistematizar o aprendes a delegar o a crear un sistema de creación de líderes para que en un futuro ellos también puedan tener horas de liderazgo, pues el crecimiento está atado a la cantidad de líderes que puedes formar, güey. Está bien cabrón, güey. El líder forma líderes y la verdad esto no nos enseñan en ninguna escuela. Uno, no me vas a dejar mentir, venimos de la misma trinchera, ¿no? Venimos de la trinchera del hacer, del conocer muy bien las herramientas, Photoshop, hacer un buen diseño, hacer un buen arte, güey. Pero ¿quién nos enseñó a ser líderes, güey? Nadie, güey. Y en tema de emprendimiento,
se toca, pero yo creo que se toca en el ámbito de como el spot, del escenario. Sí, tienes que ser líder, pero el líder del evento, el líder de ir y vender, ir y presentarte ante una audiencia y mostrar tus resultados o presentarte hasta un cliente como el foco, ¿no? Esta parte del extrovertido o este estereotipo de Mark Zuckerberg, que no sé, extrovertido, pero al menos tiene un liderazgo y se sabe poner y proyectar sobre una cámara, ¿no? Entonces, el gran cambio que uno debe hacer es, güey, al menos entender que el liderazgo no se trata solamente del spot, sino primero de pensar en el contexto del bienestar, güey, que uno debe de liderar su vida, güey. Cabrón, primero, güey. Sí, güey. ¿Y qué parte de tu vida no estás liderando, güey? Para pensar como el concepto de bienestar integral. Ok, a ver, tienes tu área de ser un emprendedor, tienes tu área de ser un papá, a lo mejor, de ser un esposo, de ser un hijo. Tantas áreas de tu vida y muchas veces una de ellas no está bien liderada, güey. Entonces, para empezar, cambiar esa mentalidad de que el líder no se trata de solamente este estereotipo externo, ¿no? Y cuando uno descubre que primero se debe liderar a sí mismo, pues debe de voltear a ver en qué áreas de oportunidad y qué skills debe uno de desarrollar para poder servir mejor a los demás y servir mejor a tu agencia, güey. Sí. Entonces, lo inicial es lo que tú acabas de comentar, buscar cómo tienes estos champions dentro de tu empresa que van a difundir y sembrar a los demás el tipo de liderazgo que tú quieres transmitir para que tu empresa exponencie sus resultados. Entonces, estas semillitas, como lo que estamos platicando ahorita, de todas tus experiencias, todas esas situaciones que has aprendido en estos años, pues las debes de encapsular. Y lo que yo digo mucho es que uno debe ser intencionalmente redundante. La labor de líder dentro de una agencia es constantemente estar diciendo lo mismo, güey. Todos esos aprendizajes que tú has tenido, estarlos diciendo en esas juntas de tu equipo de poder, de tu círculo de influencia cercano, que deben de ser tus líderes de proyecto, tal vez la persona que vende, la persona de comercial, el director creativo, las personas más seniors de tu empresa, unas 5 personas, son con las que más debes de juntarte y ser intencionalmente repetitivo, güey. Esa es la clave. ¿Qué cosas vas a repetir? Pues lo que está alrededor del propósito que estás tratando de permear en tu agencia, güey. Y tu chamba es decirlas, en mi caso este año es cuidar la rentabilidad. ¿Cómo cuidamos la rentabilidad de todos los proyectos de NET? Entonces, haz de cuenta que yo, semana tras semana, tengo una llamada con mi equipo administrativo, tengo otra en mitad de semana con mi equipo de liderazgo, que son los account managers, y a final de mes tenemos otra sesión donde vemos los resultados del mes. Entonces, mi labor es ser repetitivo, decir las mismas pendejadas, pero le das vuelta y le das vuelta y le das vuelta, buscas analogías, buscas otras herramientas creativas, les mandas el podcast, les mandas este video, les mandas este reel, de diferentes maneras, acá tipo como la mamá con el piolín, güey, pero tu chamba es esa, güey, estar diciendo el mismo tipo de cosas que están fundamentadas en los aprendizajes y la dirección y la visión a la cual tú quieres llevar a tu equipo de trabajo. Claro. Oye, David, y en este caso en específico, en el que a ti como director general te ha tocado pues prácticamente delegar esa parte y sobre todo crear un equipo pues de alto rendimiento, ¿cómo se llega de A a B, güey? O sea, muchas veces como emprendedor dices, pues ¿cómo delego esto, cabrón? O sea, ¿por dónde empiezo? Es que solo yo puedo hacer esto. ¿Cómo se empieza esa parte de empezar a crear un equipo? Y no solo un equipo que te ayude a operar, un equipo que te ayude a exponenciar, que es un equipo de alto rendimiento, güey. O sea, en el que tú nada más mentoreas y prácticamente el proyecto se ejecuta de una manera en la que, o de un sistema ya creado por la agencia, güey. ¿Cómo se hace esa... ¿Por dónde se empieza, güey? Sí, güey. Mira, voy a dividir la respuesta en 2 partes. La parte filosófica es que la neta te debe de caer el 20 que tú no eres el mejor, güey. Que va a haber alguien que lo pueda hacer mejor. Y que lo que tú haces y la expectativa que tengas hacia los demás es que no es la perfección. La perfección no existe, güey. O sea, este tema, y más para los diseñadores, donde dices, ay, güey, ya quedó muy bien mi diseño, güey. Siempre hay algo mejorable, güey. Lo ves la otra semana y el diseño se hace viejo, ¿no? Dices, híjole, aquí le voy a mover algo. Y siempre hay algo que moverle.
Entonces, a nivel filosófico, psicológico, hay que entender que la vida es así, güey, porque uno va avanzando, ¿no? A la otra semana, tú no eres el mismo, güey, tú tienes ya otras opiniones. Y del siguiente mes vas a tener otras opiniones y vas a crecer y vas a ver las cosas en forma diferente. Entonces, es injusto que evalúes a los demás bajo un lente de perfección. Entonces, Desde ahí ya vas perdiendo desde 2-0. ahí, sí, güey, ya vas perdiendo y debo de ser uno consciente de primero hacia uno mismo para tener unas expectativas reales de lo que realmente uno se exige, ¿no? Para empezar, ¿no? Trabajar de esa manera. Y ahora, con su equipo, entender eso. Y número 2, ya hablando muy táctico y consejos que yo puedo darles y darte en base a mi experiencia, es el 80%. A las personas, siempre, cuando tú hagas un design review, cuando estés revisando algún concepto, algo que tú le dijiste a tu equipo, ¿saben qué? Hay que hacer esto, yo nada más estoy aquí en la junta para dar unos insights y ustedes denle, güey, nos vemos en una semana para hacer eso. ¿Qué es la parte táctica que podemos implementar? Número 1, la siguiente revisión, hazla al 80% de lo que tú crees pudiste haber llegado. Eso es número 1. Que es decir, tú mismo en esa sesión vete mentalizado de que tú digas, ese es el 100%, pues no los evalúes en el 100%, güey. Evalúalo siempre a un 80%. Da un margen de error. Un margen de error en lo que tú crees que es lo perfecto o que es como que algo finalizado. Baja el estándar, güey, de tu equipo, porque si tú quieres propiciar al equipo a que crezca, debes de apostarle primero a que haga sus pruebas, güey. Debes de darle chance a que avance. Número 2, güey, algo que yo he hecho mucho, anticípate en esas pruebas de concepto en proyectos que no tengan riesgo. ¿Cómo puedes dentro de tu equipo asignar algunos proyectos y pruebas donde tú sabes que el objetivo no es el resultado? El objetivo es que vivan el proceso. El resultado puede ser que no sea publicado, puede ser que nada más nosotros lo veamos internamente, pero tuvo el objetivo que disfrutáramos y conociéramos el proceso, en donde la plática que está y por la cual va a ser evaluada esa prueba de concepto es, oigan, ¿qué onda? ¿Qué hizo falta en el proceso? La mayor apuesta que uno debe tener como líder, güey, es que las personas entiendan muy bien el proceso y soltar el resultado, güey. Muchas veces como líder te enfocas en el resultado, a criticar el resultado, pero una mentalidad de pensamiento estratégico en una mesa, si tú eres el líder, güey, y tú eres el director, güey, tú debes de enfocarte más en que la gente aprenda y mejore sus procesos, porque esa es la plática a largo plazo. El resultado es inmediato, que puede ser un buen diseño, pero el mejor feedback que le puedes dar a tu equipo y las mejores preguntas es, oye, ¿qué podrías mejorar de tu proceso? ¿Cómo llegaste a este resultado? ¿Qué parte no entendiste muy bien del problema? Porque muchas veces nos aventamos como el borras, ¿no? Sí, esa tipografía, ese color, vamos, cabrón. Sí, güey, y ni siquiera sabes cuál es el problema, cuál es la problemática, Totalmente. ¿por qué nosotros? ¿Por qué este momento? Tantas preguntas que hay alrededor de la definición del brief, pero ese brief muchas veces no se platica, se da por sentado que uno entiende la problemática que está tratando de resolver en el diseño. Entonces, en forma muy táctica, es eso, hacer esas pruebas, el fail fast, fail cheap. Cheap, perdón. O sea, falla rápido y falla barato, güey. Sí. O sea, no esperes el gran proyecto de 200,000 pesos para que tu equipo falle. ¿Cómo puedes anticiparte a hacer esas pequeñas pruebas y darles ese sandbox, esa cajita de arena en la cual los chicos pueden experimentar? Y la neta, yo he tenido muy buenos resultados. Porque aparte se da ese refuerzo motivacional y ese premio que todos podemos celebrar de que, ay, no manches, qué chido, nos resultó algo padrísimo, y si no resultó, tenemos la capacidad de volverlo a intentar. Claro, y sobre todo creo que es bien importante, y justo lo platicábamos ahorita fuera del aire, que yo te dije que yo tengo una filosofía de trabajo que dice que nunca experimentes con el dinero del cliente. O sea, no pongas o no tengas un proyecto de alto riesgo y estés tratando de esperar o de que una persona que nunca ha hecho eso, de la nada lo cumpla al 100%.
primero se desarrolla el proyecto de una manera interna. Oye, vamos a ver cómo mejoramos este proyecto, aunque ya lo entregamos, vamos a ver qué le podemos sumar nosotros de manera interna, de manera que a lo mejor a algún futuro cliente sí se le puede ofrecer el servicio de que, oye, también tengo esto, ¿no? Pero de ninguna manera experimentamos teniendo ya la lana del cliente y nosotros sin saber si le vamos a poder cumplir o no, güey. Claro, fíjate que nosotros de año y medio para acá abrimos en NET una vertical donde está la agencia, que digamos que es lo que yo opero y lidero todos los días, pero Sam, mi carnal, abrió y está liderando la parte de Net Venture, le llamamos así, donde es esa caja de arena, güey, donde estamos enfocados a desarrollar por medio de innovación una vertical de la agencia, porque hacemos que la agencia, güey, no nos va a jubilar, güey. No, está muy ligada, a ver si luego platicamos de eso, pero está muy ligada a nuestro tiempo, ¿no? Sí. Al liderazgo, a la presencia que tenemos dentro de la agencia. Pero en algún momento vamos a ser viejitos, no vamos a tener la misma energía. Entonces, la gran pregunta es, güey, ¿cómo podemos tener un ingreso fijo recurrente? Entonces, una respuesta, no digo que sea la única, es pues la parte de los productos, lo exponencial, lo escalable, sí. ¿No? La agencia no es escalable. Ojo, para que vayan sabiendo, güey. O sea, sí, güey. ¿Cuál sería entonces esa diferencia entre escalable y no? Mucha gente dice, güey, es que yo como freelancer no soy escalable, pero como agencia sí. Es parte de la escalera. Pensar que como después del freelancer, donde tú dices, oye, yo tengo tantos clientes, me pagan lo que yo gasto en el mes, pero sí o no está muy ligada a tu tiempo. Si tú ese día tenías energía, qué padre, le pudiste dar 8 horas, o si dices, bueno, es que 2 clientes lo puedo maniobrar, más de 8 horas, te aventaste 2 horas. Pues sí, güey, pero ¿cómo estuviste en la semana después de esas 12 horas? Entonces está ligado completamente a lo que tú puedas hacer en el tiempo. Y lo mejor que uno puede hacer es que no te paguen por tu tiempo, sino que te paguen por tus ideas, güey. Ok. Es como aquella analogía, ¿no? Donde llega la persona súper especializado y le pagaron, no sé, 50,000 pesos por saber qué tornillo apretar, ¿no? Por saber qué sistema en la línea de código ajustar. Por ese consejo que representó escalar un negocio de 5 cifras a 7 cifras. Sí. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es que te paguen por tus ideas. Entonces, hablando de esa escalera, ok, freelancer. Oye, ¿cómo hago que yo pueda dar más resultados, tener mejores ingresos, no invirtiendo tanto mi tiempo? Pues obviamente con un equipo de trabajo, ¿no? Personas, ¿no? Es la primera palanca que menciona Naval Ravikant. Las personas, ¿no? Y luego es la tecnología. Pero pues capital humano. El capital humano. Las personas y las manos que tengas alrededor, ¿no? Entonces, esas personas te pueden ayudar, donde ya tú vas delegando el diseño, vas delegando el frontend, el management, la parte administrativa, incluso a las cosas en las cuales tú no brillas tanto y no te interesan, como hacer una contabilidad o hacer una factura. Entonces, toda esta parte talacha, muy operativa, es buenísimo que tú las delegues y salgas de esta trampa del freelancer que cree que con lo que te pagan en el mes puedes sobrevivir. Pues sí, güey, pero no tienes la estabilidad de 3 meses. Si necesitas un viaje, tienes que trabajar más. Vas a casarte o vas a cambiar de estilo de vida, necesitas trabajar más, pero... O te sucede algo, también ese es el riesgo, ¿no? O sea, estás atado a que el diseñador, ¿no? Un día tiene un accidente y le pasa algo, o sea, digo, no estoy diciendo que quiera que suceda, pero sí. Pues que te quedas sin manos y luego ya te atas, ajá, y luego ¿qué sucede? Pues no tienes tu herramienta principal de trabajo. Entonces eso quiere decir que estás atado totalmente a lo que tú puedes ofrecer, ¿no? Sí, claro. Buenísimo. Y luego está, ok, armas una agencia. Ese es el primer paso. El primer paso. Armas la agencia, pero al final del día sigue estando atada la utilidad y el crecimiento de la agencia a personas y a proyectos. Pero al mismo tiempo que tú creces en personas, la maquinaria, el flujo necesario, el income, la cantidad de nómina crece y por ende la necesidad de atraer proyectos. Y sí, se va haciendo más grande la utilidad que uno va a percibir como socio, pero no necesariamente es escalable. Es decir, si estaría interesante que alguien hiciera esa gráfica, yo nunca la he visto. Imagínate un equipo de 15 personas
cuánta utilidad genera, pero también cuánto gasto genera. Claro. Ahora vete a una empresa, creo que sí existe esa gráfica en Profit First, en el libro de Profit First. Cómo va creciendo y la utilidad que se va percibiendo. Nosotros que somos un equipo de 30 personas, creo que es alrededor entre el 10 y el 15% de utilidad lo que puedes aspirar como socio, aparte de las compensaciones que son el 20% y aparte el 50% que son los gastos operativos. Entonces, si uno lo va cuidando bien, y es algo que yo aprendí recientemente, por eso traigo las cifras acá bien frescas, frescas, porque nosotros la gran parte de NET no estábamos trabajando así, güey. Sí. Estábamos dejando que la utilidad se fuera, que la utilidad se diluyera de acuerdo a las necesidades de la agencia, y no, güey, no debemos hacer eso. La mejor, el mayor objetivo es tú ponerte como cachucha de inversionista, güey. Es decir, güey, separa primero la utilidad, que la operación no se coma la utilidad. Uno debe de hacer primero eso, y si no has iniciado, separa al menos el 5% del pago que te va a llegar este mes, y vas escalándolo mes tras mes hasta llegar al 15%. Sí. Muy probablemente, si tus proyectos ahorita de primer momento no te dan, creo que es porque están mal cotizados desde inicio, ¿no? Exactamente, empiezas a escarbarle. Para mí lo que hemos descubierto es que abres la cloaca. Sí, sale todo. Sale todo, güey. Salen nóminas muy caras, sale cosas administrativas que no has hecho y nunca aprendiste y nadie te las dijo, como hacer un buen presupuesto, güey. Hacer un presupuesto anual y decir, güey, ¿cómo hago la proyección de mi presupuesto y cómo voy ajustando mes tras mes mi presupuesto, güey? Para no decir, hago este presupuesto y ya lo tiras y lo vuelves a ver hasta el otro año. No, güey. O sea, cómo mes tras mes sigues optimizando y poniendo lupa a tu tarjeta de crédito, y que tal gasto que metiste tú como dueño de la agencia, y no, güey, pues tu tarjeta es tu tarjeta y la tarjeta de crédito de la agencia es otra, güey. Claro. Porque estás metiendo tus gastos acá. Entonces, empieza uno a dividir en lo que menciona Profit First, separando las compensaciones, la utilidad y los gastos operativos, la operación, y ponerle cuidado, güey, a todos esos temas. Y como dices, la parte de la cotización es el ABC para poder tener una buena utilidad como agencia. Claro, sobre todo porque cuando estás empezando, lo primero que piensas es ¿cuánto es un buen dinero para mí? Y dices, o sea, por ejemplo, un diseño de branding como freelancer, dices, pues, ¿cuánto debe de valer mi tiempo? Más o menos, ¿cuánto cobra la competencia? ¿Cuánto es un buen dinero para mí? No, pues, lo que cada quien considere, ¿no? Dependiendo de dónde nos estén escuchando. Pero como agencia, tú dices de que, oye, primero es, obviamente, el dinero, lo que cuesta desarrollar el proyecto. Pero en dado caso que tuviéramos unos inversionistas que nos están ayudando con capital porque necesitamos para crecer y la madre, ¿cuánto porcentaje del proyecto que cayó le vamos a repartir a ellos? Entonces no es nada más cuánto dinero voy a ganar yo, sino también cuánto me cuesta operativamente y cuánto al final va a quedar como residuo para repartir como utilidades, ¿no? O sea, a inversionistas o a socios, en este caso. Y creo que ese es uno de los primeros o errores así básicos de cómo empezar ahora sí de ser freelancer a empezar a ser agencia, ¿no? Que te diferencia mucho. Fíjate que yo menciono siempre algo. Uno debe de aprender de dejar de ser autoempleado a ser empresario. Ese es un cambio de mentalidad bien, bien grande. Cuando uno está de autoempleado, pues obviamente recibes tu nómina, piensas como lo acabas de mencionar, piensas en lo que te estás gastando, pero eres el último en repartirte algo extra. Lo que sobra. Lo que sobra, güey. Y si es que hay, ¿no? Sí. Porque muchas veces eso que sobra, pues lo reinviertes y está bien. Eso está padre, pero ¿y tu parte? O sea, si fuese un negocio, si hubiese un inversionista, si hubiese una persona que fundó, que no fueses tú, ¿qué sería lo que te exigiría? Esa es la gran pregunta, ¿no? Sí. Y empezar a actuar en consecuencia. Y pasar de una mentalidad de ser un autoempleado de lujo, una persona que sí, güey, tienes una buena nómina, te das algunas compensaciones, te pagas el carro, a lo mejor la gasolina, a pensar como
una persona en la cual incluso las compensaciones deben ser por porcentaje, güey. Si ese mes o ese trimestre tú vendiste muchos proyectos, porque realmente el líder de la agencia tiene muchas cachuchas, güey. Es el que vende, Claro. es el que da la dirección de arte, es que el que va y resuelve las situaciones, y todas las cachuchas que tienes, güey. Entonces debes de primero pagarte bien y también darte los porcentajes de compensaciones. Y eso va también separado, que deben ser alrededor del 20%, y muchos de nosotros no lo hacemos, güey. Claro, y que corresponden a la cantidad y al nivel de cachuchas que te pones. Exactamente, sí. Porque también habrá líderes que a lo mejor nada más son inversionistas, bueno, pues no, a lo mejor no como líder, pero habrá socios que únicamente son inversionistas, pues les toca una compensación pequeña, pero al final del mes se les está repartiendo sus utilidades. Habrá líderes que a lo mejor, además de ser socios, operan, como en tu caso, y pues tú tienes tu cachucha operativa y tienes tu cachucha y tu cachucha de socio y tu cachucha, y pues de cada cachuchita te cae una partecita, ¿no? Exacto. Debería de ser así. Incluso mencionan que en el libro de Profit First que las compensaciones se les da a los socios que están operando. Y las utilidades van para las personas que fueron inversionistas, y cada 3 meses o cada cierto tiempo se le da la utilidad. Pero yo creo que el secreto es también no ir de 0 a 100, porque a lo mejor Totalmente. así nos pasó a nosotros al inicio. Y no tenemos mucho tiempo, tenemos unos meses implementándolo. Veíamos los números y decíamos, híjole, es que si nosotros nos empezamos a repartir este 15% o esa gran cantidad de compensación, pues no, güey, vas a dañar a la agencia. ¿De dónde va a salir esa lana? Entonces, ¿cuál es el secreto? Pues ir ajustando uno a uno. Es muy curioso, güey. Cuando uno ve los números y empiezas a ajustar el 1%, el 2% mes tras mes, sí tiene buenos resultados. Donde si uno ve el dinero, si tu contador ve el dinero, tú mismo ves el dinero, lo vas a gastar, güey. Lo vas a gastar. Entonces tú empiezas a optimizar, a decir, ¿sabes qué? Este dinero lo voy a sacar, y ya no lo estás viendo, güey. Si no lo estás viendo, lo siguiente que sucede es que haces lo mejor con lo que tienes. Sí. Y hacer lo mejor con lo que tienes significa a veces, pues híjole, meterle horas extras. O ir a vender el siguiente proyecto que no querías vender. O mejorar la relación con el cliente para que no te corte el servicio, y empiezas a mejorar como persona. Entonces la optimización te puede orillar al crecimiento. Está muy chingón eso, güey. Qué forma tan chingona de ver, porque, como dicen, no hay mejora sin el cinto apretado. O sea, no puedes tú aspirar a mejorar un chingo estando bien holgado. Pues claro que no, güey. O sea, tienes que de alguna manera apretar para que puedas empezar ahora sí a pensar a generar eso de que, ¿y ahora cómo chingados le hago, no? Sí. De hecho, a mí, ahorita que estabas platicando del tema de la agencia y del profit y etcétera, a mí me gusta mucho pensar en la filosofía de que como emprendedor, digo, a lo mejor primeramente como freelance es complicado, pero punto número 1, si tu visión es ser freelance toda la vida, está bien. Si tu visión es crear una empresa, tienes que empezar definitivamente con ese 1% que acabas de decir. Lo que me ha ayudado a mí bastante, digo, yo tampoco no quiero decir que tengo ni la superagencia, ni los superproyectos, ni mucho menos, pero sí he crecido a lo largo de estos 4 años. Y la mejor manera, o lo que a mí me ha ayudado bastante, es la siguiente frase. Siempre tienes que estar listo para vender. Siempre, güey, siempre. ¿Qué significa esto? Que en dado caso que suceda esto, yo tengo que estar listo para vender, tengo que tener mis números en regla, tengo que tener una rentabilidad, tengo que estar dispuesto a poder aceptar inversiones para que me ayuden a crecer. Tienes que poder tener todo en línea, la infraestructura suficiente, flujo suficiente para que tu empresa valga. Cuando tú tienes esa mentalidad de que siempre estás listo para vender, ojo, no significa que vais a vender, ni que yo estoy listo para vender, ni recibir inversionistas ahorita, pero sí te hace pensar de una manera mucho más en temas de empresario que de emprendedor. Ya no estás como que pensando únicamente en dinero o en la cantidad de trabajo, sino en cuestiones mucho más de que, oye, ¿qué más de una manera más gerencial? ¿O qué números tengo que tener en línea? ¿O qué margen tengo que tener? ¿O qué rentabilidad tengo que tener? ¿O cuánto debe de ganar mi empleado para que mi empresa valga lo suficiente y que esté todo en línea
para que a alguien le sea interesante comprármela en algún momento. Que no significa que te lo vayas a vender, pero pues sí te la estás vendiendo tú a ti mismo todos los días que te levantas, güey. Si no, con qué ganas te levantas tú todos los días con una empresa que ni tú mismo te comprarías, cabrón? O sea... Sí, fíjate, yo creo que una de las grandes cualidades que uno debe tener como un director de una agencia es la anticipación. Todos los días uno debe de levantarse. Ok, si ves como los números operativos, le pides informes, en teoría deberías de... Yo eso inicié de un año para acá en delegar la operación. Yo muchos años tenía varias cachuchas, entre ellas la de liderazgo, la de la operación, dirección de arte y bla, bla, ya, Súmale en chingo de lavar trastes, barrer y trapear, ¿no? Pero de un año para acá, ya, o sea, pude, y estoy en el proceso, no digo que le he delegado por completo la operación, pero al menos ya tengo una persona que en su 70%, Cassandra, está haciendo las labores operativas. Y es bien difícil ese switch si uno empezó su propio negocio. De una u otra manera, incluso llega hasta un tema de comodidad. Estás más cómodo viendo actividades operativas, de que si el diseño no funcionó, que si el cliente te está llamando, está bien chistoso, pero dentro de ese caos encuentras una cierta comodidad, güey. Lo haces hasta parte de tu rutina de estar apagando los fuegos. Eres el bombero profesional que todos los días estás ayudando al equipo operativo a resolver los pedos de la agencia, ¿no? Entonces, cuando uno cambia, y yo animo a que todos deberíamos de cambiar esa mentalidad de pasar de ser un director de operaciones a ser un líder y gerente general, es esta parte. La persona operativa ve el presente y el pasado de la agencia. Está todos los días viendo qué resolver, qué situaciones difíciles resolver con el equipo que tiene. El líder, la persona que liderea la agencia, está viendo hacia el futuro, está jugando con las proyecciones, está jugando con la rentabilidad, cómo organizó un nuevo proyecto, una nueva oferta dentro de mi agencia, y estás jugando incluso con el potencial, qué recurso puedo yo crecerlo para que dé resultados diferentes dentro de mi agencia. Cómo formo líderes dentro de mi agencia. Es diferente. Sí. La neta, yo tengo mucho que aprender en eso, porque a mí me llama, a nivel mental, emocional, me llama mucho la operación, güey. Soy muy bueno haciéndolo, porque lo he hecho muchos años y estoy más cómodo eso. Entonces, lucho constantemente con hacer lo que tú acabas de mencionar, de cómo empaquetas la agencia para que tenga los resultados necesarios, como si yo mismo me la fuera a comprar todos los días. Exacto. Y cambiar esa mentalidad, neta que cuesta mucho. Cuesta un chingo, y cuesta también, o sea, entre mucho esfuerzo y cuesta lana, hay que decirlo. O sea, cuesta dinero, cuesta cagarla con tu equipo, cuesta tener un equipo muchas veces más grande de lo que tú lo necesitas, para tener ese margencito de que una parte del equipo opera a los clientes y otra parte se la pasa experimentando, trabajando en proyectos internos que a lo mejor en algún futuro se van a poder operar, o el servicio se va a poder ofrecer por parte de la agencia, güey. Sí, fíjate que eso pocas personas lo ven. Tal vez ahorita algunas personas ven a Net, digo, los que lo conocen y la neta nos dicen, qué padres proyectos. Esa parte muy pocas personas conocen, güey, y es difícil de verla porque no es algo como que salga en redes sociales o se diga. Nosotros todo el tiempo no teníamos a alguien de recursos humanos, güey. Nosotros mismos contratábamos a las personas. Hasta hace poco, Loida, una miembro del equipo, se acaba de integrar. Fue apenas agosto del año pasado, güey. Todo ese tiempo, 8 años, no teníamos a alguien de recursos humanos. Administración nunca hemos tenido. Falta ese rol dentro de nuestra empresa. Una chica, Imelda, es la que ve contabilidad, ve dispersión de nómina, nos ha ayudado en temas administrativos, o sea, la hace de todos y es nuestra mano derecha. Cassandra apenas me está ayudando en este tema operativo, pero lo que uno no ve dentro de la agencia es que la neta sí, uno sigue siendo ese todólogo donde va resolviendo conforme las situaciones se van presentando, y tal vez uno ve ya el modelo terminado de la agencia, pero güey, hay un chorro de cosas que pasan en un inicio que no tienes terminadas, que no te da el flujo, no te da... estás estirando la nómina, pero la neta dices, híjole, o le pago a un buen director de arte, que la neta me va a sacar de eso para yo enfocarme en esto otro, o le pago a alguien de recursos humanos, pero yo me quedo sin desarrollar y crecer a mi equipo operativo. Claro. Entonces, híjole, que das resultados hacia tu cliente, mejorando tu arte, tu craft,
o mejoras internamente esta parte operativa. Entonces son de las decisiones difíciles que uno se tiene que enfrentar. Y muchas veces ahí la respuesta, irónicamente, es mejorar las dos. O sea, a ver cómo le haces, güey, sí, pero... ofensiva y defensiva, güey. Ajá, sí, ofensiva y defensiva. O sea, tienes que aventarte las dos. A ver cómo le haces, güey, pero se mejoran las dos, ¿no? Sí. Ahorita que hablabas de cachuchas, y yo que conozco tu trabajo, yo he visto que además del tema de formación de líderes y de equipos de alto rendimiento, ejerces el tema de dirección de arte, dirección de estrategia, y quería preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué diferencia de un director de arte a un director de estrategia y también un director creativo? Porque son 3 puestos que sí se entrelazan, pero al final cada uno tiene algo distinto que aportar. No, buenísima pregunta. Y neta que la estoy descubriendo todavía. Okay. Te soy honesto, porque he tenido pláticas internamente con mi equipo, directora de arte, no son muchos. Hasta apenas, creo que Edier, que es el director creativo, tiene en pandemia 2 años, 3 años que se integró a NET. No teníamos nosotros un director de nada, güey, ni creativo ni de arte, güey. Entonces, hasta hace poco es que se ha integrado el equipo y lo estamos descubriendo como agencia. Pero bueno, como yo lo veo y cómo trato de explicarlo de una manera sencilla, es que uno debe de, dentro de una agencia y para todos los procesos creativos, uno debe de construir su proceso creativo desde el nacimiento de una idea hasta la ejecución de una idea. Mientras uno más descomprima en pasos sencillos cómo llegas del punto A en el nacimiento de una idea, en base a una problemática, a una posible solución que puede ser gráfica, una animación, un podcast o lo que tú quieras, y es un entregable al final del día. Entonces, ¿cómo uno, y esa es la gran pregunta que uno tiene como agencia y como un creativo, cómo yo puedo asegurar los resultados, ¿no?, de todo lo que yo voy a proponer, de tantos rollos que uno vive en los proyectos, fails, donde el cliente te dice, es que eso no es lo que esperaba, eso no es lo que yo necesito, eso no está dando resultados. O sea, tantas fails que uno va teniendo en el camino, que uno va diciendo, oye, güey, ¿cómo puedo yo asegurar los resultados de la solución que voy a entregar de la problemática? Ya sea un sitio web, todo lo que tú quieras y esté relacionado a la industria creativa. Entonces, en algún momento alguien empezó a descomprimirlo en pasos. Entonces, ¿cuál es el concepto a nivel general? Que en el nacimiento de la idea, pues existen como esa parte de preguntas, ¿no? Es decir, vamos a definir bien el problema, ¿no? Uh-huh. Una vez que el cliente viene y te pregunta, oye, ayúdame en esto, pues hay todo un descubrimiento y una caja negra que hay que ir a descubrir. Y es lo que nosotros le llamamos la etapa de discovery. ¿Cuál es tu problemática? Oye, ¿por qué nos buscaste a nosotros? ¿Qué cualidades viste en nosotros? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace 5 años? O sea, ¿qué has estado viviendo que solamente acabas de decir ahora? En ese momento. Entonces me gusta a mí mucho pensar en jugarle al role modeling como paciente-doctor. Tú como experto te pones la cachucha de doctor y tal cual como llegas en una consulta, ¿no? Esa es la primera etapa que en teoría la debería hacer el director de estrategia, incluyendo el director creativo. Indagan, preguntas, las 5 preguntas de design thinking, ¿no? ¿Por qué? Y luego, ¿por qué me estás diciendo esto? Y ahora, ¿por qué me vuelves a decir esto? Indagas y no te vayas directo a la solución. Primero define muy bien el problema. Uh-huh. Un problema bien definido es la mitad de la solución. El 50%. Entonces, eso y más, güey. O sea, entonces, a mayor profundidad tengas el problema, mejor resultados vas a tener. Esa es la primera etapa de discovery. Número 2, un problema y una gran área de oportunidad que tenemos como agencia es que no dividimos en dos la parte conceptual o la parte del concepto y la parte creativa y la parte del diseño, güey. O sea, uno va directamente del brief al diseño. Sí. Dices, ok, eso es lo que necesita el cliente, ya, le voy a entregar eso en diseño. Güey, pero a ver, para empezar era un diseño lo que necesitaba. O sea, era tal cual un banner, era un mail o lo que sea, un branding. Capaz necesitaba otro tipo de solución. Capaz eso que tú le estás diciendo no va a cumplir los objetivos y no va a alcanzar los resultados de tu cliente. Entonces, el primer paso después de indagar en el discovery es pasar a la parte conceptual. El research, tratando de encontrar esas respuestas
a las problemáticas, encontrar cuál a nivel conceptual, no llegando todavía a diseños, colores, tipografías, puro concepto. ¿Cuál es el concepto que nos va a regir aquí y por qué? Muchas veces la inspiración llega por medio de una película, si es una sesión de fotos, a veces la inspiración o el rediseño de ese branding llega porque vemos otras industrias resolviendo esa problemática, pero desde su industria. Entonces, haces las etapas de estrategia, tratándote de inspirar en ese benchmarking y todas las herramientas que tú tienes, que hay diferentes herramientas estratégicas como varios canvas por ahí. Entonces, ese es el paso número 1, la etapa definición y la etapa estratégica. Luego, eso ya llega, los resultados llegan a manos del director creativo, todavía no del director de arte. La gran diferencia entre el director creativo y el director de arte es que el director creativo define, ahora sí que la creatividad, el concepto, no de estrategia, no del research que se hizo, sino ya le va dando una forma que ya puede ser visual, ya puede ser incluso a nivel de sonido, ya puede ser a nivel de bosquejos, de cómo se siente este proyecto, qué emociones va a transmitir, qué objetivos va a cumplir a nivel creativo, ¿no? Entonces, si fuese una película, estaría previo a la etapa del storyboard, cuenta de qué se trata la historia, qué emociones va a expresar la audiencia después de ver la película, cómo se va a sentir ese look, pero todavía no hablando de emociones y de cosas muy abstractas todavía, se queda en el reino de lo abstracto todavía. Después, ya que se desarrolla ese concepto, ya pasa a manos del director de arte y generalmente un diseñador senior, ¿no? Donde obtienen estos elementos creativos que son mood boards, son recortes, y los obtiene como insumos para desarrollar todo un branding, una solución. La solución plasmada. Si la solución era branding, pues tomar esos elementos y hacer un branding. Pero si a lo mejor no era branding o era una página web, pues se desarrolla una página web contemplando estos elementos que me pasaron prácticamente los otros, ¿no? Exactamente. Entonces, el secreto es que muchas veces el director creativo me ha tocado que no tiene los skills de un director de arte de la estética. Puede ser que no la tenga. Sea una persona súper creativa, te puede mostrar ideas, incluso clips, reels, como diferentes referencias de lo que él vive en su mente, que muchas veces es caótico, muy disperso, pero no necesariamente es bueno en Photoshop, no necesariamente es bueno en Illustrator, o decirte ese es el mejor color. Sí te sabe decir que el color debe de transmitir esto, o tiene este objetivo de conectar con las personas a nivel de esto, pero el director de arte es quien hace la selección del color. Él sí es el bueno. Él sí es el bueno. Dentro de su cabeza sabe decir, ok, esto abstracto, y está bien cañón, güey, porque el director creativo vive en el mundo de las ideas, de lo abstracto, y el director de arte vive más en lo estético, el mundo de lo estético, de decir, oye, incluso dirigir una sesión de fotos, cuál es la ropa, el outfit, y a mí me ha tocado hacer esa dirección en ambos lados. Entonces, trato de jugar como diferentes cachuchas, incluso desde lo estratégico, y acompañar. Y ese es un secreto también, no hacerlo tan escalonado, donde el director dice, ya te entrego, yo me despido. No, güey, hay que, en la multidisciplina, en la colaboración, viene el gran crecimiento del equipo. Hay que seguirle dando. Qué increíble, y corrígeme si la analogía que voy a hacer es incorrecta, pero el director creativo, es decir, este segundo paso, creo que me gustaría verlo como aquella persona que dice o que visualiza en el mapa, vamos a llamarlo así, que dice, más o menos hay que darle para allá, güey, para el nordeste, por decir algo, ¿no? Y el director, es el director, el del paso 2, ¿cuál es? Primero es estrategia, luego director creativo y luego director de arte. Bueno, el creativo es el que dice más o menos al nordeste, y al final el de arte es el que llega allá, ¿no? O sea, y el que llega y el que materializa todo ese camino, que te dijo, oye, más o menos había que darle para acá, y este cuate ahora sí es el que dice, vamos a llegar de esta manera, ¿no? Y ahora sí ya ejecuta, elige la paleta de color, elige la tipografía, para hacernos llegar a ese punto que previamente nos pensamos que ese es el camino, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, no, genial. Yo creo, por ejemplo, a mí me encantan las películas y el cine, y yo aprendí mucho tratando de indagar cómo se maneja esa industria. Ve uno los créditos, híjole, el equipo que hay detrás de hacer una muy buena película.
Entonces, la pregunta que yo me hice a nivel de agencia es, oye, ¿por qué yo? No es que aspire yo a tener todos esos créditos y equipo, pero debería de haber una persona encargada de estar siempre echando el ojo al arte nada más. Y otra persona echándole el ojo a las ideas, a la calidad de las ideas y al concepto. Y otro de estrategia, así como en las películas se cuida cada rol en específico. Entonces, dentro de las películas, pues hubo alguien que vendió la idea en un inicio. Por ejemplo, hablando de Matrix, de look and feel, que el look and feel tiene un cierto estilo, acá medios amarillos, verdes, tiene ya hasta cierto nombre, Sí. esa parte cinemática de look and feel, pero en algún momento una persona, el director creativo, le dijo, oye, yo quiero que se sienta así, quiero que se sienta como en un mundo donde se vive esto, y es diferente al mundo real, porque cambia el look and feel cuando Neo está dentro de la Matrix, y cuando está afuera es completamente diferente, la iluminación, el tono, Sí. el outfit, todo. Entonces, yo me imagino, como tú dices, el director creativo diciéndole, oye, güey, que yo quiero llegar allá, güey, te planteo este escenario, esta meta, Quiero pero que se sienta esto. que se sienta, pero incluso yo no me imagino diciéndole esta ropa, Sí, no. me imagino más diciendo, mira, que se sienta hasta con esta música, Sí. pero no la música del soundtrack, sino esta música a mí me hace sentir esto, quiero que tú lo sientas, y se empiezan como a comunicar a nivel muy abstracto, Sí. es algo muy interesante Sí. eso. Sí, de hecho, como tú dijiste, no es como la carrera de 400 metros de que te paso la batuta y hasta aquí llegué yo, ¿no? Claro. Es un camino que van caminando prácticamente los 3 puestos al mismo tiempo, güey. Nada más, cada uno sí tiene sus tareas específicas. Sí, fíjate, te voy a contar algo que recientemente me pasó en el proyecto de alguien que le hicimos su marca personal, Javier Morodo, y me ha pasado 2 veces también con Matías Laca. Estábamos nosotros desarrollando su marca personal y la verdad que son unas marcas súper interesantes donde hicimos la parte estratégica y para hacer un level up súper exponencial de su marca personal y ellos al no tener mucho cuidado todavía o profesionalismo en cómo han manejado su marca. Entonces ya teníamos en el caso de Matías, bueno, más en el de Javier, ya teníamos la parte conceptual, estratégica, ya sabíamos hacia dónde íbamos, ya teníamos el norte y el mapa bien planteado. Y tuvimos un tiempo para diseñar el logotipo. Pero fíjate que yo a propósito rompí mis propias reglas del proceso que tenemos generalmente en la agencia. Yo le dije al equipo, ¿saben qué? No enseñemos todavía el logo. Dejemos que suceda la sesión de fotos. Y en la sesión de fotos yo quiero aspirar y hacer esta prueba en conocer más a Javier, en saber cómo es Javier. Ya lo habíamos visto en Zooms, nos había visitado aquí en Monterrey, ya lo conocíamos, pero dije, no, quiero conocerlo todavía más, no quiero presentarle el logo, que es generalmente lo que yo hago en mi proceso. Presentamos la parte visual, el brand system de cómo vive y se desarrolla la marca, y luego la sesión de fotos. Pero no, güey, quise yo hacerlo de una manera intencional, que la sesión de fotos y lo que se iba a vivir, la experiencia ahí creativa, de colaborativa con él, estar platicando con él mucho, que el equipo estuviera cerca de él, lo conociera, potencializara las ideas del propio branding que nosotros estábamos desarrollando. Entonces lo hicimos de esa manera, güey. Entonces en ese día sucedieron cosas bien chidas, descubrí yo algunas cosas que no había descubierto, cosas entre líneas de cómo es él, cosas que apenas neta que face to face y estar platicando con él y conviviendo con él varias horas, cómo se armó la iluminación, cosas que no teníamos previstas, ciertos acomodos de algunas cosas, y los resultados de esa sesión de fotos terminó siendo un insumo para la parte de branding, güey. Entonces, muchas veces uno como director creativo también debe darse la oportunidad de decir, güey, no, o sea, no tiene todo que estar como 100% en estos pasos, sino verlo como silos o como un prototipo que va incrementándose. A veces tienes que regresar a la estrategia y decirle, ahora tengo estos insumos, ahora yo sé que Javier es así, entonces la estrategia, el director de estrategia te puede dar otros resultados, aun cuando tú decías que lo habías terminado. Entonces, no ponerle el punto final a tus propios entregables es también muy importante. Qué chingón. Entonces, regresamos y afectamos positivamente lo que habíamos entregado en estrategia, lo mejoramos, y por medio de lo que sucede en fotos, mejoramos también el brand system, y la neta, los resultados estuvieron bien chidos en ese proyecto. Se los vamos a pasar por aquí para que no sea nada más como que se los contamos, sino para que lo vean. La neta, está muy, muy chingón en los resultados. Gracias. Y qué interesante
cómo ese, inclusive, aunque ya tienes un sistema de ejecución de tus proyectos, cómo sigues en constante evolución para poder mejorar ese sistema, güey. Qué padre, güey. Me lo llevo hasta, me voy a robar esa idea, cabrón. Venga. Y pues bueno, amigos, hasta aquí llegamos. Un capítulo Oye, se me hizo más. corto. Se te hizo corto, güey. Pues le caes a la siguiente temporada. Muy bien. Hasta aquí llegamos. Un capítulo más. Muchas gracias aquí al equipo de Estudio 444. Muchas gracias, David, por darte el tiempo y la vuelta, sobre todo para poder seguir predicando y más que todo el conocimiento que está hecho para darse. Y que tanto eso creo que es algo que te une a ti y a mí. Te agradezco mucho que hayas sido parte del proyecto, de este proyecto de Marcas Chingonas, y de mi proyecto personal también, güey, como mentor, cómo me has ayudado como mentor y como persona, te lo agradezco mucho. Tus redes sociales, tanto las tuyas como las de Net, para que vayan a seguirte. Sí, claro. Muchas gracias, Sergio, por la invitación y neta que por conseguir un gran amigo y neta disponible para todo lo que siga y mucho éxito en tu proyecto. Mis redes sociales, DavidJGC en Instagram. Síguenos en Gay Branders también en Instagram. Ahí tenemos la Academia de Emprendimiento Creativo y bueno, la red social de la agencia NetMX. Excelente. Pues bueno, amigos, hasta aquí llegamos. Muchas gracias para todos los que llegaron hasta aquí. Nuevamente muchas gracias aquí a todo el equipo. David, nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.